Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Durante la mañana, el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, se reunió con las empresas transmisoras para abordar un eventual nuevo error en las cuentas de la luz. Vamos a hablar sobre este y otros temas también. Estamos aquí en el estudio junto al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Energía y Minería, integrante también de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Marco, encantado de estar aquí en 24H. Conversemos primero sobre este nuevo error que puede parecer algo enredado también para la gente que nos escucha en la casa. Se habla de un error en los datos para la valorización de activos. ¿En qué consiste este error y en qué podría afectar también las tarifas eléctricas? Bueno, el tema eléctrico en general es engorroso en su forma de funcionamiento. Aquí hay una generación eléctrica, transmisión, que en este caso que son las torres de alta tensión que uno ve en las carreteras, y la distribución, que es las compañías que llegan hasta el poste frente a la casa. El 10% de lo que pagan los ciudadanos en tarifa eléctrica va a las transmisoras, que son las que ahora están aquí en el ojo del huracán. Claro. La primera transmisora que declaró una suerte de autodenuncia hace un año atrás fue Transelec, cosa que se supo hará un mes atrás aproximadamente, más un cobro indebido de un doble IPC que hizo la Comisión Nacional de Energía y que vino a rebalsar el vaso, por decirlo así, ya bastante lleno de la ciudadanía, que ha tenido una alza de casi un 70% claro, desde un año y medio atrás hasta ahora, producto del descongelamiento de la tarifa. Esto constituye una cadena de errores que yo creo que a estas alturas hacen desconfiar completamente de los mecanismos de fiscalización del Estado a través del Coordinador Eléctrico, la Comisión Nacional de Energía, que son los organismos técnicos que están sobre las empresas, y sobre todo de que parezca que poco menos que una empresa tiene que hacer una suerte de promesa de fe de que está diciendo la verdad y no puede el Estado ir a mirarle realmente esos estados de activos. Los activos son la infraestructura, las torres de alta tensión, en fin, que tienen un precio, un valor que se deprecia, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, cada vez que se hace un proceso tarifario como uno que está culminando ahora, que se va a publicar después que la Contraloría lo acepte para el próximo año, bueno, uno supone que está esto bien ordenado, arreglado, que los cálculos están exactamente los valores que corresponden, no los que dicen necesariamente las empresas. Yo me pregunto, si los activos estuvieran subvalorados, ¿no habría la empresa levantado el dedo y haberle dicho al Estado, oiga, no, sabe que usted me calificó en 1.000 lo que valía 1.500? Claro. Nada, no soy yo padre. Ahora aparece esto. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que la gente recibe una sobrecarga en la tarifa. Y eso es lo que ya ha colmado el vaso nuevamente de toda la ciudadanía, porque yo creo a esta altura que si vamos a ir levantando una piedra para descubrir nuevamente un problema, yo creo que estamos en un grave conflicto de confianza pública, ¿verdad?, en las entidades que corresponden, que son el Coordinador Eléctrico y la CNE. Hoy día supe que hubo una reunión, esa reunión emanó un comunicado que queda flotando porque dice que se va a ver. Claro, se instala ahí un comité de expertos también. Que va a haber una auditoría, ya. En el caso de Transelec, fue en octubre del año 2024, hasta el día de hoy todavía no está terminada la auditoría. Entonces, uno se pregunta, en medio de esta crisis de confianza, en medio de un castigo al bolsillo de los ciudadanos, porque la tarifa ha subido, si la tarifa estuviera plana, perfecto, se discutan los técnicos, nos cuentan después. No. O sea, estamos frente a una situación bien dramática donde un ministro salió hace mes y medio atrás, donde asumió una nueva autoridad, quedan 3 meses de gobierno, y este problema es como un fierro caliente que está ahí, dando vuelta, ¿verdad?, y que nadie todavía puede resolver. Yo espero, y por eso como integrante de la Comisión de Energía, que el miércoles próximo en la sesión de la Comisión esto se aborde desde el ministro y del coordinador y la Comisión Nacional de Energía, que son la tríada que tiene la responsabilidad sobre lo que está pasando. ¿Los van a citar a declarar a las empresas también? Yo espero que sí, yo soy integrante, yo estoy pidiendo al interior de la comisión que así ocurra, porque creo que esto es escandaloso. O sea, ¿cuánto más tenemos que ir sabiendo? Por favor. Claro. ¿Y hasta qué punto, senador, se puede aquí ir dependiendo de la buena fe? Porque estos son datos entregados también. Hay que partir de la base que uno idealmente, o uno debe entregar información certera, verídica a las autoridades, a los entes regulatorios. Si esto no fue así, si hubiera sido un error, pero ¿hasta qué punto se puede depender también de esta buena fe? ¿Y qué es lo que debe hacer también el Estado para tener una actitud más proactiva y adelantarse también en caso de que ocurra este tipo de situaciones en que el dato que se entrega no es el correcto? Mira, yo creo que todo esto ha demostrado que le faltan dientes y muelas al Estado en este ámbito de lo que es la energía eléctrica. Hoy día todo tiende a la electromovilidad, la energía eléctrica es limpia, es cara,
y sin embargo la regulación de la energía eléctrica yo creo que es precaria, francamente. Hubo épocas en que la energía eléctrica estaba sumida en el Estado, en tiempos pretéritos, ¿no es cierto? Chilectra y otras compañías. Hoy día esto está segmentado, es desgraciadamente monopólica en algunas áreas, por ejemplo en la distribución, que hay una sola empresa que provee y genera dominancias y genera asimetrías, o sea, el usuario queda muy desvalido con un Estado que intenta regular, no puede. La superintendencia, que se supone que es un organismo que tiene también pocas facultades o es arcaico también en su diseño, de modo tal de que yo siento que estamos frente a un momento crítico. No tenemos que esperar más escándalos ni un apagón, porque también, acuérdate, en febrero tuvimos un tremendo apagón con graves consecuencias, cayeron incluso las telecomunicaciones en esa oportunidad. O sea, esto es demasiado vital. Entonces, yo por ahí creo que tenemos que ir con mucha fuerza y dejar encaminado para el próximo gobierno, que sea cual sea, será ya en marzo, una definición de una reforma al sistema de distribución y la transmisión que hoy día aparece en el ojo del huracán con un problema grave. Ahora, ¿hacia dónde deberían apuntar las mejoras en la regulación del sistema eléctrico a nivel nacional? Entendiendo que se anuncia durante esta jornada este comité de expertos para abordar esto mismo y considerando también todos los antecedentes que usted nos menciona, el alza en las tarifas que hemos tenido, que claro, no tiene mucho que ver con esto, evidentemente, pero sí hemos visto otras situaciones y fallas que implican finalmente aumentos en las tarifas para los usuarios. Yo creo que aquí hay que ponerse siempre al lado de la gente y en ese plano, primero hay que compensar a la gente. Recordemos que ya el doble cobro de IPC y de lo de Transelec, y el Ministerio lo anunció, pero eso hay que materializarlo, tienen que haber compensaciones que sean creíbles, no de 5 pesos, 10 pesos, y la verdad, no, se diluyen, francamente. Segundo, este estudio que se inicia a partir de la noticia de hoy tiene que ser rápido. Aquí sí que no puede haber una tardanza, una dilación, porque esto es un fenómeno acumulativo. O sea, aquí en este caso son a lo menos 2 gobiernos, donde viene esta irregularidad o esta estimación incorrecta de los activos. Yo pregunto, ¿es tan difícil y sofisticado estimar los activos para el televidente? Es cuánto vale una torre de alta tensión, cuánto valen los cables, cuánto vale la transmisión que yo hago a lo largo del país, a lo largo del tiempo. Es el inventario, ¿no es cierto?, que uno le coloca un precio. Claro. ¿Es para llegar a esto? O sea, es raro. Yo encuentro que es una cosa que no cuadra con el sentido común, es contraintuitivo en empresas de larga data, con autoridades también que conocen el rubro. Entonces, esto tiene que resolverse muy rápido porque da lugar, desgraciadamente, a la sospecha que ciudadanamente es por dónde aquí me va a llegar de nuevo, porque al final la tarifa es la que sigue subiendo y sigue subiendo. Ese es el problema que creo yo está de por medio aquí, que es un bolsillo muy castigado a la gente y que no ve, aún a pesar de los subsidios, está terminando la cuarta postulación en estos días, pero que todavía está lejos de poder satisfacer lo que realmente corresponde. Estoy pensando en las pymes, estoy pensando en la gente que tiene un minimarket, en un almacén, que tiene refrigeradores en el verano sobre todo, y que gasta mucha electricidad, gastan 200, 300 mil pesos al mes. O sea, no es un cliente, ¿verdad?, de hogar, de pocas personas, que paga 30 mil pesos, 40 mil. No, estamos hablando de gente emprendedora, que no es millonaria, que paga mucha electricidad y que se ve castigada por esto. Ahora volvamos, senador, al trabajo de la comisión. ¿Esperan poder contar con la presencia del ministro, del biministro, durante la próxima semana probablemente? Yo espero que sí. ¿Con las transmisoras también, que finalmente son las que están hoy en día en el ojo del huracán? Puede ser, pero lo primero que tenemos que saber es qué opina el agente regulador del Estado. O sea, el Ministerio Coordinador Eléctrico, que es un organismo que, entre paréntesis, también se paga en la cuenta de la luz. También hay plata de los clientes, los miles de clientes en el país que también financian esos sueldos. Claro. Y la Comisión Nacional de Energía, cuyo director también salió, a pesar de que es menos visible eso, pero salió también con el ministro de Energía en su minuto. Así que aquí hay autoridades que en primer lugar del Estado tienen que responder. Después vamos a ver qué dicen las empresas. Claro. Pero y ver también ahí después cómo se va, perdón, senador, quizás a obtener la reparación para los usuarios finalmente. Compensaciones. Aquí no bastan multas, a veces dicen miles de millones de multas, está muy bien. Pero lo que importa, las multas van al fisco. Aquí lo que a la gente le importa es, bueno, y yo, claro, lo que pagó pagué y pagué de más, parece, porque estos caballeros se dan cuenta ahora de que cometieron errores ellos, ni siquiera los clientes. O sea, todo eso es lo que tiene que rápidamente y ágilmente ser resuelto. Claro. Senador, quiero cambiar de tema ahora. Hablemos también del proyecto de ley de eutanasia. ¿En qué estado se mantiene en este momento? ¿Puede que se llegue a votar incluso después de las elecciones? ¿Cómo va la tramitación de la ley de eutanasia?
está con soporte vital. Estoy dando una respuesta médica. O sea, está en estado de tabla hace casi 2 meses en la sala del Senado. El gobierno le ha puesto urgencia suma, discusión inmediata, varias veces, sucesivamente. Hubo un momento de, yo diría, una distensión cuando el presidente viajó al Vaticano. Y ahí se nos pidió, por favor, dejemos esto, una pausa, una semana, listo. Pasó todo eso y hoy día, desgraciadamente, la derecha, la oposición, se opone a discutir esto en la tabla del Senado. Claro, dicen algo que puede ser sensato, que hay que hacerlo con más tiempo. Ya, está bien, pero uno dice, a ver, este proyecto lleva 10 años. ¿Cuánto más quieren seguir discutiendo? Este proyecto, la misma oposición admite que entre sus filas hay gente que va a votarlo a favor. O sea, habría votos, porque si no, ¿cuál sería el sentido de impedir el debate? Si la oposición creyera que lo van a ganar en el rechazo, lo pondrían de inmediato en tabla, porque son mayoría en el Senado. No, dicen. ¿Y no por qué? Porque quieren blindar al candidato Kast. Hablemos en castellano. El candidato Kast dijo el miércoles que si se aprobara esa ley la vetaría. La vetaría significa que la impugnaría y que impediría que se aplique la soberanía, en este caso de la democracia. Cuidado con esto. Los mismos que hablan de la libertad de las personas, de todo lo que implica el ejercicio de esa facultad de las libertades públicas, le niegan la libertad a aquellos enfermos terminales, a aquellos enfermos irrecuperables, que solo piden para ellos tener derecho a una muerte digna. Miren lo que estamos hablando. Esta es una contradicción brutal. Entonces, yo creo que ese totalitarismo de no querer discutir, poner en tabla un proyecto que tiene suma y discusión inmediata, tiene toda la energía del gobierno, es hoy día en las encuestas un 75% valorado por la ciudadanía. Ya no hay un prejuicio como lo era en otra época. La gente entiende que el momento de la muerte con dignidad es un momento que tiene que ser asistido, que tiene que ser ayudado, para el que quiera. Se quita la convicción religiosa o cultural, manda. Si el que no quiera, no lo usa. Pero le vamos a impedir a todos, por ejemplo, esa posibilidad. ¿Cuánta gente hoy día, no solo adultos mayores, gente joven que tiene un accidente de tránsito, que queda en estado vegetal, niños que quedan secuelados de enfermedades graves? Son clamores que de tanto en tanto aparecen, ¿verdad?, por la prensa y son realidades. Hoy día enfrentar la muerte no puede ser solo decirle a los médicos o al Estado, hágase cargo usted porque esta persona va a morir. Hoy día las personas tenemos el derecho a decidir y para eso esta ley. Claro. Ahora usted, senador, menciona esta situación, este anuncio de veto, de probable veto, en caso de que José Antonio Kast llegara al poder en las elecciones del domingo 14 de diciembre. Pero más allá de eso, y abstrayéndonos un poco del contexto electoral que estamos viviendo hoy en día, ¿en algún momento usted, en algún momento de la tramitación, vio algo de voluntad política para avanzar con el proyecto de ley de eutanasia? Por parte de la oposición, sobre todo. En general no, porque el grueso de los senadores, al menos de oposición, en general es renuente, tiene un tema religioso, que es absurdo, porque yo soy católico, tengo formación católica de toda la vida y hay no sé cuántos miles de personas que son católicos en Chile que están clamando por una ley de eutanasia. Existen diversos países del mundo que ya la tienen. Es opcional, jamás va a ser una imposición a nadie. Claro. Entonces, hay 3 oportunidades para arrepentirse. Tiene que haber 2 informes médicos, un comité de ética, una certificación al menos de 2 especialistas distintos para clarificar que la enfermedad del paciente es terminal. O sea, no hay lugar a engaño, no es una especie de suicidio al menú del que quiera, como algunos caricaturizan. O sea, está todo esto muy arreglado y a pesar de eso ha habido esta obstrucción. Bueno, la elección presidencial viene ahora, los mismos que se han negado han dicho que sí, después de la elección, con calma, yo espero que así se cumpla. Hoy día el oficialismo no somos mayoría en el Senado, hay que decirlo con claridad. Probablemente con el nuevo Senado, con los electos, se renueva la mitad del Senado, vamos a llegar a un cierto equilibrio de fuerza, de 25-25, es lo que se estima, vamos a ver. Pero esto es un tema impostergable. Chile no puede seguir mirando hacia el pasado si no se hace cargo en el presente del fenómeno de la muerte, que tiene que ser asumido también con una regulación. Claro. Ahora, senador, quiero llevarlo a otro tema, lo que estamos viviendo hoy en día, claro. contexto plenamente electoral. Estamos a ya poquito más de una semana de las elecciones, la segunda vuelta en que se va a enfrentar José Antonio Kast con Janet Jara, su candidata. ¿Cómo ve cómo vio el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile de esta semana y cómo ve también la proyección del desempeño de su candidata ya para el debate del día martes, que va a ser la última instancia que se va a llevar a cabo aquí mismo en los estudios de TV? Bueno, yo me entretuve en el debate radial Archi, lo escucharon 4,5 millones de personas,
Algunos lo vieron desde las plataformas también, o algunos canales como 24H, YouTube, en fin. O sea, fue entretenido y a pesar de que hubo fricciones, porque yo pregunto en qué país del mundo en una segunda vuelta no se dicen las cosas ya pam pam vino vino, con respeto, como corresponde, sin descalificar, pero eso ocurrió. Y la retadora en el sentido, no hay que andar retando gente, sino que es la aspirante que tiene que sobreponerse de mayor forma es Janet Jara, porque Kast tiene ya un cierto conglomerado de candidatos que ya le dijeron que lo apoyaban. Y yo creo que ella estuvo bien, yo creo que marcó una inflexión. Marcó un nuevo aire, dio una luz de fuerza, de vigor que se ha notado en la gente en general, porque no están los dados echados. Entonces, la carrera hay que competirla, queda muy poquito, una semana, 6 días de campaña. Claro. Me alegro que sea la televisión chilena aquí en TVN la que sea la casa matriz, ¿verdad?, de este foro final, que yo espero que también sea la culminación de una carrera exitosa para nuestra candidata Janet Jara, que ha ido de menos a más, que se ha sobrepuesto como en su vida, porque su vida ha sido luchar contra la corriente, y lo ha logrado en muchos aspectos, y esto también es una tarea que no está dicha la última palabra. Más allá de las encuestas, que han tenido muchos errores también, si no miremos lo que decían de Parisi, que lo miraban por allá abajo y llegó tercero, claro. Y también el mismo llamado a Parisi, que con el respeto que me merece también un ex candidato, vamos a ver cuánta gente de esos 2,5 millones que votaron por él le hacen caso, porque llamó a anular. Claro, el llamado ahí fue y ojalá, en aras de la transparencia, como ellos esgrimen, dijeran cuántos votaron en ese plebiscito. Pues hasta el día de hoy nadie sabe si fueron 1.000, 2.000, 5.000 de los 38.000 militantes que tienen ellos. Claro. O sea, para saber el peso específico de una decisión como esa. Entonces, esa cosa sería bueno clarificarla, porque yo creo que en la recta final mucha gente va a decir por aquí o por allá. Ahora, pensando en la estrategia que debería llevar a cabo la candidata Janet Jara en este último debate televisivo el día martes 9 de diciembre, ¿hacia dónde se debería enfocar? ¿En la presentación de propuestas, reafirmación quizás de algunas ideas fuerza que ha mantenido su campaña, o mantener esta estrategia de confrontación directa con José Antonio Kast, emplazándolo en los temas que quizás han sido más delicados para él? Yo creo que la confrontación no tiene que ver con el tono. A veces el tono es taxativo, porque tiene que ser en torno a definiciones. Esto de Kast depende... Si bien es cierto, no es menos cierto, habría que ver en el caso a caso. Eso es ambivalencia, claramente ya a esta altura de candidatura presidencial, con programas hechos y todo lo demás. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Esto no es un pétalo de rosa, ¿verdad?, que se hacen cariños mutuamente, porque esto es un foro presidencial. Yo recuerdo el último foro de Kamala Harris con Trump, hace un año atrás, y fue de cuero diablo. Claro. ¿Ah? Se decían, y ahí había mucha descalificación. El foro es el país occidental más grande del mundo. Y pasa, o sea, nosotros no podemos ponernos señoritos, decir, no, que no se digan esto. No, si es la hora que Chile sepa de verdad qué piensa cada uno y qué va a hacer cada uno. Entonces, me parece bien que Jara sea clarita en esto, diga lo que piensa, diga cuándo sí, cuándo no. Y ojalá el candidato Kast también aterrice, que ya no basta el parafraseo de que vamos a ver, y que no haya claridad de cómo se van de verdad a asumir las cosas. El mismo tema de la eutanasia, dijo ahí, después de una presión, bueno, voy a vetar. Claro. Ya, se amparó en los cuidados paliativos, pero eso ya es ley hace mucho rato. Así que ojalá seriedad, ideas claras y sobre todo, ¿qué voy a hacer si soy presidente de Chile? Claro, queda poquito más de una semana entonces para la segunda vuelta presidencial. Senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas. Hasta pronto, Marco.